Bueno, buenas tardes. Soy el entrenador y árbitro internacional Alejandro Hut de Córdoba, Argentina. Esta es una conferencia, es un webinar de la Escuela Ajedrez Internacional, Academia Ajedrez Internacional, que tiene que ver con el tema de finales. A los jugadores les interesa mucho el tema de finales porque saben que tienen deficiencias todos los jugadores en cuanto al nivel técnico en el final. No estamos acostumbrados a llegar a partidas parejas en finales. Una referencia presente del día de hoy. Si han visto las partidas de los jugadores argentinos en la Copa del Mundo, las partidas, por ejemplo, que perdió Pérez Ponza con Grischuk ayer, la partida que perdió hoy Pichot, en realidad la deficiencia no estaba en la apertura. Hoy en día, con las bases de datos, con los módulos, ya no hace falta tener como antes un equipo de entrenadores, basta simplemente elegir bien la apertura y trabajar un poco sobre la preparación. No fue la ventaja de la apertura y cuando veían la segunda partida de ayer de Pérez Ponza, me decían algunos, iba a hacer tablas. Digo, mira, no creo que vaya a hacer tablas porque a ese nivel se nota muchísimo la técnica en el final. Y con microerrores, pequeños errores, Grischuk, que es un jugador de 2.700 y pico, llegó hasta el número 7 del mundo, creo que está, bueno, logró ganar la partida, ¿no? Incluso a ese nivel de jugadores que están jugando una Copa del Mundo, las partidas se están definiendo por mejor técnica del final. Y donde más se nota la deficiencia de un jugador está justamente en el final. Los jugadores flojos juegan muy mal el final y por eso en todos los cursos y en todos los planes de formación ajedrecística se habla mucho de empezar a estudiar el final. Me recuerdo las palabras de Mislov, que decía que en ninguna etapa de la partida estaba más clara la lógica del juego que en el final, y que el final era la piedra de toque para la maestría ajedrecística. Estamos dando un curso los sábados donde el 50% del tiempo que estamos dedicando a este curso estamos dedicándole al estudio del final, porque bueno, aprendiendo a jugar finales se aprende mucho mejor la coordinación de fuerzas, temas tácticos, y todos los aspectos que no solamente redundan en mejorar el juego en el final, sino que también ayudan a mejorar la comprensión global del juego, el cálculo de variantes y todos los aspectos importantes de ajedrez. Vamos a mostrar primero tres ideas básicas del final. ¿Cuáles son las tres características que hacen que una posición sea un final de ajedrez? Luego mostraremos los tres planes típicos en el final y por último mostraremos tres procedimientos comunes que se utilizan en el final. Vamos a ver si nos da el tiempo, la hora y media. Tenemos un torneo 18:30. Para participar en ese torneo tienen que inscribirse. Acá está el formulario de inscripción para sumarse al torneo. Esto lo hacemos porque como vamos a dar premios, necesitamos tener, saber quién se inscribió, el nombre, el teléfono. Acá tenemos el formulario de inscripción para el torneo que va a empezar 18:30. Ahí están todas las instrucciones para participar en un torneo sub-2200, categoría única. Vamos a alargar ese torneo. Empecemos con las tres ideas básicas del final. ¿Qué es un final en ajedrez? Muchos creen que es porque hay pocas piezas, la posición se puede llegar a considerar un final, pero por ejemplo, una situación así, esto no es un final, porque hay mucho ataque contra el rey, hay redes de mate, tiene más características de medio juego que de final. Entonces no es la cantidad de material la que determina el juego, sino tres elementos que son inherentes al final, que son diferentes que el medio juego. Y la gran dificultad que hay para los jugadores para jugar bien los finales es que en el final se aplican principios e ideas que no son aplicables en la apertura y el medio juego. La primera, la más importante, en el rey, en el final, tiene que ser una pieza activa y agresiva. Esta es la primera característica del final. El rey en el final
debe ser una pieza activa y agresiva. Me gusta la explicación que hace el gran maestro Guffeld en ese video que compartí en mi canal, que él habla de que al comienzo de la partida el rey es un bebé. Que el rey es un bebé y que, bueno, hay que cuidarlo porque, bueno, tiene un año, pero a medida que crece el rey, acá está el video de Guffeld que... Suscríbanse a mi canal de YouTube, voy a subir este video y otros videos más. Así que acá está mi canal. Y el video de Guffeld, que sintetiza claramente todos los principios de la estrategia ajedrecística, la ciencia del ajedrez se llama. Muy recomendable, no está en castellano, está en inglés, pero en un inglés muy fácil, muy entendible. Bueno, él habla del rey bebé. Bueno, el rey bebé, que al comienzo de la partida había que cuidar, ya en el medio juego ya empieza a crecer y en el final se transforma en una pieza activa y agresiva. El rey, le decía mi maestro Osvaldo Bazán, es el principal actor, el protagonista del final, la pieza que determina el triunfo. El rey ya no tiene que estar escondido, sino que estamos en un final cuando el rey no solamente que puede, sino que debe ser una pieza activa y agresiva. Vamos a ver varios ejemplos de finales donde el mejor rey gana la partida y vamos a ver cómo el desequilibrio de reyes suele ser el factor más importante en los finales. Un par de ideas respecto a la actividad del rey. El rey, como pieza de ataque en el final, es superior a un alfil o un caballo. Según Lasker, tiene un valor de 4,5. Segunda idea para considerar el valor del rey. El rey es una pieza muy efectiva para apoyar peones pasados. En los finales de torres y peones generalmente se da este panorama. La torre está cumpliendo tarea defensiva, deteniendo los peones pasados del rival, y el rey se va junto con su peón más avanzado, avanzar a tratar de ganar la torre del rival. Cuando eso se consigue, que el peón y el rey le ganan a la torre, lógicamente, bueno, ahí tenemos el final ganado. Este es un final que se jugó en Rusia. La presencia de alfil color parece que la partida es tablas. Tiene un peón de más, de muy poco, no, tiene dos peones de más, pero de muy poco valor. Pero no se ve vías de penetración y sin penetración no hay victoria. Sin embargo, el blanco con la actividad de su rey va a poder ganar. Les voy a dejar a los alumnos de Chesslang que traten de descubrir la mejor jugada. Ustedes pueden descubrir la mejor jugada desde Twitch, pero no van a tener puntaje. Las clases se dan en esta plataforma, la mejor plataforma de enseñanza de ajedrez, porque los jugadores, los alumnos, participan en todos los casos, encuentren la jugada para intentar ganar esta posición. Tiene que ver con la actividad y la penetración del rey. Bueno, la jugada ganadora es B4. Y la intervención en la partida del rey, decide la partida. Bueno, acá hay dos variantes, puede tomar de alfil o puede tomar de peón. Y vamos a ver cómo el rey de más va a ganar la partida. C por B4, rey B3, alfil por C1, alfil C1. Si no, el rey se va, este es el destino del rey. Se come el peón de B6, C5, C6, C7, ganó, entonces las negras deben largar el peón menos valioso, que es el de B4, entonces tienen que jugar alfil C1, si no, irán a comerle el del B6, y el de B6 termina con la victoria. Rey por B4, alfil E3. Rey B5, el rey tiene que jugar lo más adelante posible en el final,
Rey de 7, alfil de 5, restringe al rey del rival, alfil G1, A4, alfil de 4. Y el objetivo va a ser crear un peón pasado, y esto se consigue con la jugada C5, ¿no? También otra cuestión que lo vamos a decir en la última parte de la partida, en el final necesitamos cálculo exacto, necesitamos cálculo concreto, no podemos dejar de jugar a calcular concretamente en el final. Para eso necesitamos tener tiempo en el reloj, por eso nos tiene que dar un tercio de tiempo para jugar al final. Tenemos que tener energía en la partida, no haber calculado demasiado en el medio juego en la apertura y tratar de tener energía en el final, y voluntad y espíritu de cálculo. Bueno, acá alfil por C5 pierden el acto por un tema de sobrecarga. Les voy a dar solamente 10 segundos porque es obvio. Sí, queda sobrecargado el peón A, entonces después de A5 no se puede tomar y el peón va camino al gol. Y tras B por C5 garantizamos que el peón A corone, no le damos el menor contrajuego al rival, jugamos la jugada que asegura que el peón A se va hacia el ingol y gane. Les doy un poco más de tiempo. ¿Cómo gana el blanco? La jugada técnica que no le da ningún recurso al rival. Bueno, alfil C4 jugó, bloqueando el peón, bloqueando el alfil, y se gana fácilmente. El rey trata de entrar al cuadrado, pero no va a llegar. ¿Gano ahí? No, no estoy tan claro ahí. ¿Cómo se haría esto? A5, rey. Ah, gano con el otro peón, ¿no? Gano con el peón F. Uno o el otro corona. Sí. Entonces, en la partida, como de alfil, el rey inicia su marcha, que va a llegar hasta F8. Vamos a ver cómo el rey va a definir la partida. Alfil A5, sigue el rey, el negro no puede hacer nada, tiene que esperar siempre, está dentro del cuadrado del peón de F5, siempre tiene que estar cuidando este peón. Por lo que rey F6, rey B5, rey F6, alfil D5, al final hay que jugarlo con paciencia, con serenidad, es una labor más de artesano que de artista, hay que jugar lentamente. Muchas veces tenemos que tener la paciencia para hacer jugadas de espera. Rey C6. Tras rey C6, rey F6, sigue el rey su larga marcha, alfil C3, A4, alfil E5 y rey E8. ¿Cuál es el propósito del negro? El propósito del negro es este, del blanco, mejor dicho. Comerse el peón de C6. Por lo tanto, las negras tienen que tomar medidas contra eso, pero en caso de rey G7, se va. Se va el peón F hacia la coronación, por lo que las negras intentaron el único recurso, pero que fracasa, que es B5, tras A por B5, para no darle un peón pasado al rival, rey C7, el peón B le va a costar el alfil y la partida se gana, ¿no? Entonces está claro que la penetración del rey define la partida y estamos mostrando la fuerza que tiene el rey en el final. Yo paso a veces los finales un poco rápido, es difícil conseguir un nivel promedio. De todas maneras, cuando termine la clase les voy a dar una base de datos con todos los finales analizados, cosa de que ustedes puedan después en el tablero revisar, y se aprende mucho más cuando se revisa en un tablero por segunda vez y cuando se lo enseña a alguien por tercera vez. Otro ejemplo sobre el valor del rey en el final. En un final de caballos.
una partida que ganó Sachs, el jugador gran maestro húngaro Gyula Sachs. Tomando, a ver. Partida. Bueno, un final de caballos. Todo parece igual, parece que la partida va a terminar en tablas, pero hay algo que el ojo de un jugador que aprendió un poco de finales se da cuenta que le da ventaja al negro, que es la actividad del rey negro, la posibilidad que tiene el rey de pasar por las casillas negras. Y si el blanco tiene que evitar el pasaje del rey con B4, se va a debilitar, como vamos a ver en la partida. Entonces, rey de 6, tiene rey de más. Acá en Argentina decimos eso, tenemos mejor rey, tenemos rey de más. Bueno, Milov era un gran jugador de finales, por lo cual este ejemplo, bueno, tiene sentido considerarlo. B4 para evitar el paso del rey, debilita mucho la estructura de peones después de C5. Si toma, pasa el rey. Si juega B5, el rey va a pasar igual. Y los peones débiles del flanco de dama, los peones muy avanzados, van a ser atacados por esta vía, caballo 2 y caballo C3. Y si el rey tiene que, para evitar esto, jugar rey F1, está jugando ya con un rey muy de menos. ¿No? Hay muchas jugadas ganadoras, caballo F3, caballo F5 gana también el final, mejor rey. Por tal, el blanco juega H4. El rey sigue avanzando, rey F1, rey B4, el rey avanza todo lo que puede para atacar la base de la cadena de peones, rey C3, rey D1. C6. ¿Y cómo ganaremos acá? Y bueno, en algún momento el blanco va a quedar sumo. La gran pasividad que hay en el territorio de las blancas lo va a llevar en un momento a una situación donde va a tener que hacer una jugada y va a perder el control de la posición. Otra cuestión importante tiene que ver esto con el segundo plan típico de los finales, que es el ataque de los peones débiles del oponente. Es en el final donde los peones débiles son más débiles. Entonces, con total criterio, el negro está atacando el peón más débil de la posición. Caballo C4, F5. Está preparando el avance de los peones del flanco de rey. Caballo B2. Y logró romper. Bueno, si toma, genera un peón pasado en la columna H. Los caballos tienen grandes problemas para enfrentarse a los peones H, los peones de las columnas laterales del tablero, y queda perdido. Acá una variante que da Sachs es jaque, rey D4, caballo B2, rey D4, rey D1, F por G3, F por G3, caballo D4 para restringir el rey que no puede ir por E2, y clara ventaja, ¿no? Rey F3 y se come los peones. No tiene forma de evitar eso, ¿no? Si en cambio le toman, esto está ganado. Peón H corona fácilmente. Bueno, Smyslov jugó contra F4, caballo C4, centralización del caballo, ahí perdió un peón, F por G3, F por G3 y C5. Bueno, también lógico, la paciencia del final. El peón de C2 no se va a defender, o sea, ya no se va a ir a ninguna parte. Lo que hace el negro es asegurarse el peón C. A5. Smyslov trata de reducir la cantidad de peones. Cuando uno está inferior en los finales, la regla general es cambiar peones, pero no piezas.
porque sin peones hace falta tener una ventaja de 5 puntos para ganar. O sea, posiciones con piezas solas no podemos ganar si no tenemos 5 o más puntos de ventaja. Por eso, dama y caballo contra dama, torre y alfil contra torre, torre y caballo contra torre, torre y caballo contra caballo, torre contra alfil en casos generales tablas. Entonces está buscando reducir la cantidad de peones, caballo por C2, A por B6, A por B6, caballo de 7, caballo de 4, caballo por B6, caballo de 2 jaque, se come un peón del flanco de rey para tener un peón pasado alejado. Rey de 1, ahí se comió un peón, caballo de 7, sostiene el peón para no simplificar todo el flanco, rey C2, y ahí se come nuestro peón. Caballo F8, caballo por, caballo F5, caballo F6, jaque, rey de 3, y ante el próximo rey por abandono. En este caso, se gana el final fundamentalmente por el mejor rey. Y el último caso que vamos a ver sobre el rey activo, ¿no? El rey en el final debe ser una pieza activa y agresiva. Es una partida relativamente reciente. Es una partida relativamente reciente que se jugó en Estados Unidos, donde hay un final muy interesante y muy curioso. El blanco tiene un peón en séptima. Y tiene un peón de más. Pero la torre está en una posición pasiva. La torre delante del peón es la torre pasiva, no puede moverse. El caballo está controlado por el alfil. Después de alfil F5, pone el alfil con 2 casillas de por medio, esto se llama abanicar los caballos. Y de esa manera, bueno, esta es una terminología del gran maestro Pano, deja el caballo totalmente fuera de juego, el alfil es capaz de, colocándose con 2 casillas de intermedias, ¿no es cierto?, al caballo lograr neutralizarlo, quitarle todas las casillas activas. Aquí es la mejor jugada, después de torre por G5, rey F4, jaque, el alfil debe moverse, y el plan de caballo G4, seguido de caballo F6, para defender el peón, asegura después la coronación una vez que la torre se va. Entonces, tenemos que dejarlo el caballo con las negras fuera de juego para que no logre hacer esa maniobra, y por eso juega alfil F5. ¿Y cómo se gana en este final? ¿Cómo se ganará? Probablemente el jugador de negras ofrece tablas en esta posición, porque no se ve forma de conseguir un plan. No, pero el rey hace una larga marcha, ¿no? Y comienza una larga marcha del rey que va a definir la partida. Comienza la larga marcha del rey F4, jaque, rey E3 y rey B7. ¿Y por dónde voy a pasar ahora si tengo el rey cortado? No tengo forma de pasar con el rey. Bueno, acá va a encontrar el blanco una vía de penetración. Rey D2. Rey D2. Jaque. Rey C3. Jaque. Rey B3 y torre H4. Y ahora A4. Bueno, un razonamiento que nos permite jugar mejor los finales. Un consejo de la escuela soviética, ¿no? Pensar de la siguiente manera. No sé cómo voy a ganar en la posición,
pero sé que estoy mejorando. No encontré todavía el plan para ganar la posición, pero está claro que llevando el rey hacia el flanco de dama, mi rival no tiene absolutamente nada. Y estoy mejorando la posición, ¿no? Y también no sé cómo ganar, pero mi rival no tiene nada. Perder no los voy a perder nunca, mi rival no tiene el menor contrajuego, la torre no puede abandonar la custodia del peón H, el alfil no puede abandonar la custodia de el caballo de F2. Entonces, bueno, llevando el rey hasta B3, jugando a 4, he mejorado algo. Bueno, tiene que tomar sí o sí, porque si no, el rey va a ser desplazado con la maniobra 5 a 6 jaque. Si rey por A6, torre a 8 y corono. Entonces, A6, y ahí va a haber temas tácticos basados en la coronación del peón H, del peón A, mejor dicho, el A y el H, ¿no? Habría que ver ahí A5, A6 y dejar el rey en A7. Dejar el rey en A7 para no encontrar todavía un plan con blancas para ganar. Habría que ver cómo se ganaría contra A5 si logro llevar el rey hasta A7. A6, juego y después rey A7. Sí, lo que pasa es que el blanco le va a tomar en B5, ¿no? Le va a tomar en B5 y va a pasar al rey igual, ¿no? O sea que en realidad el plan del blanco es tomar en B5 y pasar al rey, después de jugar rey B6, peón B6, no se va a poder tomar nunca, y después pasar el rey por A4 y B5. O sea que esta es la verdadera vía de comunicación, de penetración del rey. Una regla que me daba Osvaldo Bazán: sin penetración del rey no hay victorias. Muy difícil ganar un final sin la actividad del rey. Entonces toma, torre H2 y B5. Bueno, no se puede comer el caballo porque viene torre B8 jaque y la coronación, y teniendo ese final con dama y un peón pasado en B5 se gana bastante fácil. La dama, con una serie de jaques, desplaza al rey y el peón puede participar también en redes de mate. Por lo tanto, nos queda otra que dar jaque. Rey A5, torre H5, B6, torre H2. Y encontró la ruta hacia la felicidad. Por esa vía negra se va a ir el rey sin ser molestado. Rey B4, jaque, rey C5, torre H5, rey D6, torre H2, rey E7, seguido de rey F7, rey G7, saco la torre y gané, ¿no? Maravillosa actividad del rey y muy interesante la forma de encarar el final de Daniel Rensch, que ganó esta partida. Lo que trató de hacer fue sin encontrar la posición ganadora, trató de ir mejorando la posición jugada por jugada, teniendo en cuenta que activando el rey y al mismo tiempo avanzando sus peones pasados, estaban en la vía correcta. No sé cómo ganar, pero voy mejorando. No sé cómo ganar, pero mi rival no tiene absolutamente nada. No sé cómo ganar, pero mi rival no tiene absolutamente nada. Segunda idea básica en el final, luego de haber visto del rey activo y agresivo, el creciente valor de los peones libres. Un problema que tienen muchas veces los jugadores cuando juegan finales es que consideran que los peones valen 1. Los peones valen 1 en la apertura y en el medio juego. En el final depende de la posición
y se dan muchos casos donde los peones vencen a piezas, y el caso más conocido y más brillante, es una partida muy conocida, pero además que tiene una historia de un timo, de una trampa, es este final, donde vamos a ver que los peones están en la posición y la historia de Ortueta Sanz fue básicamente que José Sanz tomó un final artístico que había sido publicado en una revista polaca y lo publicó como una partida propia que le había vencido a Ortueta, ¿no? Así que ahí les pongo el link para que ustedes se enteren. La historia de la partida Ortueta-Sanz, que en realidad era un final artístico polaco. Dice la partida Ortueta-Sanz, una partida para la polémica, ¿no? En realidad él la publica como una partida propia y en realidad, salvo el cambio de algunos peones del flanco de rey, la posición era igual. Era la misma que la partida el final artístico que había sido premiado en una revista polaca. Bueno, ¿qué pasa en esta posición? La posición es muy interesante, no obstante eso, pero hay que agradecerle al compositor polaco y no a Sanz. José Sanz fue campeón de España. Bueno, la estructura de peones parece mejor para el jugador de blancas, pero este peón tiene un doble carácter. Por un lado es un peón doblado, pero por otro es un peón que está muy avanzado y que tiene grandes posibilidades de coronar. Entonces, teniendo en cuenta también la acción del alfil sobre la diagonal del rey, Sanz jugó torre por B2. Bueno, tiene que tomar si no está totalmente perdido, cae el peón de A2, así que caballo por B2 y C3. Y acá se ven las grandes dificultades que tienen los caballos para detener peones libres. Los caballos sufren muchísimo cuando hay peones pasados, y aquí a caballo D1 esta jugada asegura una coronación en C1 o en D1. Si el caballo va a C4 también. Y si va a D3, las negras consiguen dos peones pasados unidos que le ganan a la torre. Ahora, a torre por alfil, no tomamos la torre porque el caballo se va a C1, ya los peones del negro no avanzan más, no tienen más proyectos de coronación y el rey se come de luego los peones. Sino que aprendemos de esta técnica, dos peones pasados en cesta le ganan la torre, dos peones pasados unidos le ganan la torre si están en la sexta fila, y ahora la torre ataca uno y avanza el otro. Se avanza acá esta y corona. Lo mismo que si hubiera avanzado esta, hubiera sido D2 la jugada ganadora. Entonces, como es un final artístico, ¿no? Las negras tienen aquí una jugada excelente, que es torre por B6, y ustedes tienen que descubrir cuál es la jugada, en un tema de obstrucción, que le permite ganar al negro en este final. Tema de obstrucción. Les voy a dar un poco más de tiempo. Ahí les voy a dar más tiempo. Fíjense cuál es el principal recurso defensivo que tiene el blanco para evitar la coronación. ¿Cuál es el principal recurso defensivo que tiene el blanco
Bueno, el principal recurso defensivo es la jugada del caballo de 3, por eso C4. Y si caballo por C4, C2, corona. Y vemos acá la impotencia del caballo y de la torre para detener el peón. De todas maneras, acá las blancas tienen todavía una jugada más. Parece que está todo en orden, pero la próxima jugada determina el triunfo de las negras. Bueno, la jugada es A5. Y acá hemos visto un caso espectacular, ¿no? Donde los peones lograron vencer a una torre y un caballo, un juego táctico tremendo. Bueno, ahora si torre por C4, C por B2, no se puede evitar la coronación. Si caballo B1, C2, si caballo C4, C2, y las negras quedan con una dama de más contra torre y caballo con clara ventaja, ¿no? El creciente valor de los peones pasados, la mayoría de los finales se ganan coronando peones. Vamos a ver entonces que uno de los planes típicos en el final es el avance de los peones pasados, aumentan de valor. Hay veces que podemos salvar partidas gracias al mejor rey y gracias a los peones pasados. Fue una tabla que consiguió el gran maestro Crogius. Tenía esta posición Crogius con blancas. Tiene desventaja material, pero además le van a jugar caballo por B3. Le van a jugar después caballo B2, B3, B2, B1, dama. El rey no llega y las negras coronan rápidamente. También pueden buscar ganar dos peones si quieren, pero no hace falta. Con el peón B gana simplemente, ¿no? Parece que está de abandono. Parece que no hay ningún recurso para defenderse en este final. Pero Crogius conoce las grandes dificultades que tiene el caballo cuando tiene que luchar contra un rey y un peón. Entonces juega torre por D4. No. C por D4 y C5. Y ahora se dio vuelta la situación, porque ahora el negro tiene que jugar correcto para hacer tablas. Bueno, aquí hay dos jugadas. Una sería llevar el caballo E4 y la otra comer en B3. Si come en B3, C6, ya el caballo no logra detener el peón y el rey está fuera del cuadrado. Ahí tengo el cuadrado del peón. Entonces no queda otra que llegar a un final de damas. D3, C7, D2, dama y dama. Y acá las negras, dando jaques correctos, los jaques correctos de dama son los jaques en diagonal, son más efectivos los jaques en diagonal, van a conseguir tabla. Jaque en diagonal, jaque en diagonal. Único intento de salir de ese sector de jaques. Jaque seguido de dama por B4 y tablas. Jaque, me como el peón de B4 y tablas. No alcanza ni siquiera que me coma los dos peones que no me lo van a comer para hacer tablas, ¿no? Incluso ahí el que juega a ganar es el blanco, pero el partido va a terminar en tablas, ¿no? Y jaque, si el rey no sale con el plan de venir a dama F4 y comerse el peón, es tablas. Entonces, un rival llamado Doroskevich juega caballo E4. Y hay que avanzar el peón lo máximo posible.
C6. Tiene que traer el rey. Es lo mismo jugar caballo de 6 o rey G6, no cambia el resultado. Rey F3. No, C7 primero. Caballo D6 y rey F3. Bien. Rey F5. Parece que el negro ha logrado estabilizar la posición. No, pero queda el peón H. Pasado. Y el rey tiene que venir a atender ese peón. Rey E6. H5. No, rey E6 no jugó. Jugó sí, H4, rey E6. Sí. H5, rey F5 y se lanza el peón. Y ahora dama. Caballo por dama, rey E4. Se comió el peón de D. Y se va a comer el peón de B y va a jugar a ganar. Por eso el negro juega caballo E7, rey por, caballo C6, rey E5, rey C5, caballo E5 y dieron tabla. ¿Por qué? Porque ahora a rey por peón dividamos el tablero en dos tableros. El tablero del flanco de rey, el rey se encarga perfectamente de los dos peones H. Y en este tablero, si el caballo controla cualquier casilla por donde pasa un peón, lo detiene, excepción hecha con el peón torre en séptima fila. Entonces acá simplemente doy jaque y vuelvo, y cuando quiera jugar B4, jaque y tablas, ¿sí? Pero fíjense que una partida que parecía perdida, la logró dar vuelta gracias a la actividad de los peones pasados. Voy a mostrarles un ejemplo de una partida que veíamos ayer en el curso de finales, donde el error fue la mala evaluación del final. Primero lo que voy a hacer es mostrarles un pequeño problema para que ustedes piensen cómo se puede coronar un peón aquí. ¿Está bien? Copiar partida. Copiar partida. Problema de táctica, juegan acá en la carrera quien llega primero contra el rey, les voy a dar 60 segundos. ¿Cómo hacemos para coronar el peón y ganar? Van a necesitar una jugada muy original del negro para ganar. La primera jugada es fácil, la segunda jugada es difícil. Juega el negro y gana, la primera jugada es fácil, la segunda es difícil. Bueno, es una carrera que no pienso olvidar pronto. Vieron todo lo que tenía. Bueno, es todo por ahora. El pasado inconsciente campeón de la Copa Pistón, Chick Hicks, se despide.
Bueno, la primera jugada es torre F1 para desbloquear. Y a torre por F1, ustedes que ya han calculado la solución, en 15 segundos me tienen que encontrar cuál es el remate táctico. Hay muchos jugadores que no piensan que se puede hacer promociones menores, es decir, sin coronar dama, y bueno, aquí dama H2 gana. Rey por H2, pido caballo, y quedo en ese final totalmente ganado, ¿no? Tomo la dama, luego, y quedo ganado en esta posición. Bueno, tiene que ver con lo que estamos analizando de la función del rey y también el creciente valor de los peones, un final donde el jugador evaluó mal. Un momento. Este final, ¿no? Y acá el jugador de negra, pensando que tenía calidad de más y que eso significaba ya una ventaja material abrumadora, jugó muy superficial el final, cuando en realidad tiene que jugar a tablas. Un error muy común en los finales es cuando no sabemos evaluar y pensamos que vamos a jugar a ganar, cuando en realidad tenemos que jugar a tablas al final. Y por jugar a ganar termina perdiendo la partida, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, acá tenemos un rey muy activo, un rey de más, que se infiltra lógicamente por las casillas negras, y además tenemos la posibilidad de ganar un peón. Aquí las blancas tomaron, y la jugada correcta que tendría que haber hecho el negro es este jaque, para obligar al rey que vaya para atrás. Para obligar al rey que vaya para atrás, la iniciativa es muy importante en los finales, y con ese jaque logramos ganar un tiempo importante en todo lo que va a venir después, contra rey de 2, alfil G7, y lo más importante, no vamos a perder. No vamos a perder. Bueno, no dio el jaque, y jugó alfil G7. Y ahora el blanco jugó rey E4. Y acá, ¿cuál era la prioridad? Desarrollar el rey. Traer el rey a G8 y que se vaya metiendo el rey. Pero el negro juega muy optimista. Torre por D2, torre A2, E por D6. Y, bueno, la posibilidad de tomar C por D6 conduce a un final inferior. Jaque, caballo H3, rey F7, se manda el caballo por F4, rey E8, rey D5, caballo D5 mejor, caballo D5 y rey D8, y el único que puede ganar es el blanco, que tiene dos peones por la calidad y una cadena de peones muy sólida. Pero acá jugó alfil B2, se dio cuenta que estaba perdido recién ahora. En realidad no evaluó bien las consecuencias de este cambio y después de D por C7 está perdido. Está perdido por el gran valor que tiene. El mejor rey tiene pieza de más, el rey de más es una pieza muy fuerte,
y los peones pasados, y ahora hay una jugada que acelera el impulso de los peones hacia la coronación. El alfil no puede intervenir, entonces ustedes tienen que descubrir cuál es la ruptura, que ahora les voy a dar un poco más de tiempo. Bueno, C5. Y después de C5, están perdidas ya. Entonces, B por C5, B6, jaque, rey de 5, alfil E5, caballo E4, y ahora lo que se está amenazando es caballo D6, y los dos peones en sexta y en séptima van a significar dos damas. Por eso abandonó. Jugó C4 y después de peón por está totalmente perdido. No hay forma de evitar caballo D6, y después de caballo D6 corren las dos damas, ¿no? Entonces tengan cuidado entonces en valorizar los finales. En los finales los peones pasados aumentan mucho de poder, tienen un valor que es ahí etéreo, puede ser 7, puede ser 6, puede ser 5, ¿no? No pueden evaluar contando las piezas que están fuera del tablero. Tienen que ver las características del peón, el grado de avance, las posibilidades de coronar. Y segundo, valorizar el mejor rey como un elemento muy importante. Tercer principio del final, hay un micrófono abierto, ahí lo cierro. Ahí lo cierro. ¿Está ahora? Tienen clases gratis, tienen el material de la clase también. La única cosa que tienen que hacer es tener respeto. Y me noto permanentemente en los grupos de WhatsApp, no hay ninguna falta, una total falta de respeto que justamente me hace dejar de dar estas clases, ¿no? Porque incluso gente que nunca ha pagado cree que tiene más derecho que... Hola, hola. Hola, hola. Vamos a ver ahora si se escucha. Ahí estamos. Bueno, tercer elemento característico del final, la presencia del subwan. El subwan no voy a exponer la presencia, la preeminencia, aparece muchísimo el subwan. Pero esta situación de, por la obligación de mover, perdés, se da algunas veces en el medio juego, se conocen dos partidas en las que hubo subwan en el medio juego, pero en el final en casi todos los finales, ¿no? En muchos casos ustedes reflexionen, por ejemplo, que mates elementales, como el de rey, torre contra rey, en esta posición le toca al negro, el negro está subwan, tiene que mover. Decir paso, la partida sería tabla, no se podría ganar el final de rey torre contra rey, ¿no? Ahora que Kramnik quiere sacar el enroque del juego de ajedrez, bueno, si a alguien se le ocurre eliminar la obligación de jugar y que se pueda pedir paso, no se podría ganar ningún final, casi ningún final. Rey, peón contra rey, sería tabla siempre, porque el caso de la oposición es un caso de subwan. O sea, esta posición es subwan mutuo. Si juega el blanco no gana y si juega el negro pierde. O sea que la presencia del subwan es inherente al final y vamos a explicar por qué se da el subwan en el final. Y vamos a mostrar esta posición.
Juegan las blancas y ganan. Bueno, si no consideramos que el Sujuan es inherente al final y que siempre tenemos que pensar en Sujuan, no vamos a encontrar cómo ganar en esta posición. ¿Y por qué se produce el Sujuan? Porque por cuestiones funcionales, por las tareas que están cumpliendo las piezas, han quedado muy limitadas de movilidad. Esta torre está en rojo, está con la cara hinchada y con mucho calor está en rojo, porque no puede moverse, porque si se mueve le da un jaque al rey y el peón corona. O sea que la torre está en rojo porque no puede moverse. El rey lo vamos a poner en amarillo. No, el amarillo es acá. Solamente puede moverse donde no le dan jaques. O sea que solamente se puede mover acá. Mover el rey en un lugar donde le dan jaque significaría perder la partida. Entonces, hay una gran limitación de movilidad de las piezas negro por las funciones que cumplen. Y las dos únicas jugadas que tiene el negro, se las voy a marcar en azul, son esta y esta. Ergo, si logro quitarle esas dos jugadas, gané, descubrí el fenómeno del Sujuan y juego una jugada que lo obligo a mover, le dejo de dar las dos jugadas, no le permito las dos jugadas que tiene y pierde. No amenaza nada, rey de 4, pero movete y perdiste. Yo dirigí una partida como árbitro entre dos jugadores maestros internacionales a los que llegaron a esta posición. Y siento un poquito de vergüenza porque yo como árbitro tenía que jugar peor que ellos y hicieron tabla y les mostré cómo se ganaba. Es una forma muy fácil de ganar. Juegan las negras. Lo que pasa es que en la partida sigue rey aquí, rey aquí, rey aquí y juega acá. Oposición. Si avanza el peón, ahoga. No existe la posibilidad de entregar el peón F porque el peón H luego no va a coronar. Así que seguían y hacían tablas. Pero yo tengo dos formas de resolver esto con negras. Primero, digo, ¿qué pasaría si juega el blanco acá? ¿Qué pasaría si le cedo el turno? Y bueno, si cedo el turno, el blanco va a jugar rey F1, yo voy a jugar rey G3, me voy a comer el H3 con dos peones a lo fácil. Esa sería una forma. Entonces, la forma más sencilla sería llegar a la posición esta que le toque mover al blanco. Entonces juego acá, juego acá, juego acá, juego acá. Triangulé, hice un triángulo de forma geométrica que realicé, es un triángulo para llegar a la misma situación en un número impar de jugadas, y le toca jugar al otro y perdió. Eso para un blitz. Pero esto era una partida estándar. Era una partida estándar. Están las bases de datos de esa partida. Ahí se las comparto. La partida. Y acá está la partida. Entonces, la forma científica sería la siguiente. Casillas conjugadas.
Un momento. Cada vez que el blanco está en F2, las negras deben estar en F4, las negras deben estar en F2. Cada vez que el negro coloca el rey en F4, el blanco tiene que estar en F2 o está perdido. Cada vez que el blanco está en E4, las negras tienen que estar al lado de F2, entonces tienen que estar en F1. No puede estar en E1 porque también, cada vez que está en E3, tiene que estar en E1. Esa conjuga con esa. Y esta, ¿con cuál conjuga esa casilla? ¿En qué casilla tiene que estar el negro para poder aguantar la posición? Escriban en el chat. En el chat, ¿dónde tiene que estar el negro aquí para no perder? Cuando el negro juega rey F5, ¿dónde tiene que estar el rey blanco para no perder? El chat. Debe estar también en F1. También tiene que estar en F1. Entonces, ¿qué pasa cuando el jugador de negras juegue rey E4, rey F5? El negro va a tener que jugar rey F1, rey F1, y esa es la forma por la cual se gana. Entonces, juego aquí. A ver, vamos a poner acá. Juego aquí, juego aquí, juego aquí. Y ahora, en vez de estar llegando el negro a la casilla conjugada, el blanco llegando a la conjugada, cuando el negro llega, ahora va a ser al revés. Bueno, si juega aquí, perdió en el acto. Y si juega aquí, juega aquí. Ahora el que está llegando a la conjugada es el negro. Cuando juega aquí, juega aquí. Y ahora cuando juega aquí, aquí y gano. Bueno, siempre el tema del Subban está presente, está inherente en el final. Muy bien, hemos visto entonces los tres elementos fundamentales que caracterizan el final: la presencia del rey activo y agresivo. Segundo, el creciente valor de los peones libres. Tercero, la presencia, la persistencia de preeminencia del Subban. Vamos ahora a tres planes típicos en el final. Primer plan típico en el final, ya lo hemos nombrado, es activar el rey. El rey debe ser activado en el final y no lo voy a mostrar ahora porque voy a mostrar después una partida de Lasker contra Marshall donde vamos a ver eso. O sea que el primer plan típico en el final es tratar de centralizar el rey, hacerlo sumar al ataque porque el rey es una pieza de más, en el final es una pieza que al correr pocos peligros de mate se transforma en una pieza activa y agresiva. El rey, el principal actor, el protagonista del final. El segundo plan tiene que ver también con los peones pasados, avanzar rápidamente los peones pasados, ¿no? Avanzar rápidamente los peones pasados significa que mientras no se pierdan, hay que hacer todo lo posible para avanzar los peones, siempre que ustedes puedan avanzar el peón libre que tengan, y si no pueden avanzar el peón libre, preparar en la próxima jugada el avance del peón libre. Todas las jugadas de ese plan. Si de pronto no tienen peón libre, generan mayorías de peones, transforman esa mayoría de peones en peón libre, ¿no? La velocidad del avance del peón libre determina el triunfo. Entonces, o avanzamos el peón libre o hacemos lo posible para que avance en la próxima jugada. Así le ganó Nakamura en una partida contra Diego Flores en la Olimpiada del 2010, el jugador argentino, el gran maestro argentino. Vamos a pasar el final directamente, ¿no? Después les comparto la partida. Acá estoy haciendo el estudio del final.
Ahí les voy a dar el link para bajar las partidas de hoy. Bueno, la posición parece pareja, el negro tiene un plan de ataque muy fuerte, pero Nakamura tiene un peón pasado y él sabe que tiene que seguir. Tiene que seguir, sigue avanzando su peón pasado. Alfil H4, le está amenazando una red de mate con alfil por F2, entonces, bueno, defiende. F5, está amenazando F4, toma, toma y alfil D4. F4 sigue con su plan consistentemente el avance del peón pasado. E3, ahora está amenazando mate el negro. Hay una idea de alfil por F2 seguido de caballo E1, por lo tanto tiene que tomar. Jaque y caballo E1. Y ahora el ataque de Flores gana calidad y queda ganado. Torre por caballo, alfil por... sigue con su plan. Y acá, Flores no encuentra cuál es la jugada para ganar la partida. Es difícil la posición porque el blanco tiene un peón pasado avanzado. La jugada para ganar la partida es jugar alfil F2. La idea es la siguiente. Ahora, a peón 7, tiene alfil por E3. Y al quitarle la pareja de alfiles, ya no es fácil la coronación del peón. Si el blanco cambia y quiere jugar por la coronación del peón con alfil F3, resulta que torre a 8 y no hay jugada para coronar el peón, ya que caballo E7, jaque, termina perdiendo, porque corona primero el negro y la mate. Entonces, no sirve esta idea. Entonces, después de alfil F2, A7 estamos viendo alfil por, y alfil por, peón por y caballo de B8 también busca coronar, pero el negro tiene casi milagrosamente torre C8, y eso gana. Eso gana porque está amenazando mate y va a tener que jugar caballo C6 y ya el peón no va a coronar. Pero Nakamura jugó muy arriesgado, él siempre juega así, pero por seguir los principios tiene suerte y gana, ¿no? De todas maneras, encontrar la jugada de alfil F2 no era fácil, ¿no? Es una jugada muy difícil de ver. O alfil D2. La idea es que el alfil también tiene que participar. Flores juega alfil E6 y alfil F3. Peón por peón, alfil por E3. Bueno, ahora hay una amenaza concreta de jugar a 7. Alfil C8, alfil A7 y alfil B7. Y acá el desbloqueo para coronar el peón, jaque, torre por y alfil por. Luego gana el final, ¿no? Torre 8, produce este final. Si no estuvieran los alfiles de casillas negras, el final sería tablas. Si los dos alfiles no estuvieran, este final sería tablas porque no podemos sacar los reyes de la casilla de coronación. Acá tiene algunas dudas de cómo ganar hasta que después encuentra el plan ganador. El plan ganador es poner el alfil en H6, poner el peón en H6 y llevar después el rey a F6 y buscar con alfil G7 una red de mate, ¿no? Entonces acá, si quieren ver cómo terminó la partida, está ganado. Va a llevar el rey hasta el flanco de rey, primero tiene algunas dudas. Hasta que encontró, llevar el peón a G7 y ahí va a crear una red de mate. Y tras alfil F8 y alfil G7 da mate, ¿no?
Pero bueno, ahí ha sido claro el plan de Blanco. Jugó consistentemente, avanzar el peón pasado y cuando no podía avanzar, preparar el avance. Y el tercer plan, muy importante en el final, es atacar los peones débiles del oponente. Atacar los peones débiles del oponente consigue fijar a las piezas a la tarea defensiva. Los peones débiles se aprovechan prácticamente en el final. O sea, en la etapa de la partida donde vos podés aprovechar un peón aislado, un peón doblado, un peón retrasado, es en el final, y por eso tenemos que tener muy buena técnica de finales, porque hay muchos jugadores que dicen, sí, pero acá tiene un peón aislado. Sí, pero si no tenés técnica de finales, no podés ganarlo. Entonces, el ataque al peón débil es los peones débiles. ¿Cuál es el objetivo del ataque de los peones débiles? Comerlos. No tanto. Lo que se busca es inmolar en la defensa a las piezas grandes, a las piezas mayores del oponente. Este es el concepto de torre activa, que se ve mucho en los finales de torres. La torre atacando que obliga a la otra a tener que defenderse. Y muchas veces conviene perder el peón y no quedar con la torre pasiva, ¿no? Entonces, concepto de ataque a las debilidades. Cuando hay piezas mayores son más débiles, los peones débiles. Entonces, el tercer plan típico del final es el ataque a los peones débiles del oponente, con el propósito de obligar a las piezas del rival a que estén atadas a la defensa de peones débiles. Vimos entonces 3 planes típicos del final, por ahí el tiempo no nos alcanza, y les voy a dar 3 ideas fundamentales en el final. Primero, en el final, para poder ganar hay que tener paciencia. No sirve el jugador que quiera ganar rápidamente, porque, bueno, una de las características del final es el surjuego. Entonces, cuando ustedes tienen un final superior, traten de jugar seguro. Ustedes ven que los grandes maestros por ahí tardan 10 jugadas más, pero no le dan ninguna posibilidad al oponente. Repiten 2 veces la posición para ganar tiempo en el reloj y para clarificar la posición y para presionar al rival. Y necesitan cálculo concreto en el final. El que cree que el final no hay que calcular, está totalmente equivocado. En los finales tenés que tener un cálculo exacto, porque finales de peones, finales de torres, a veces se definen por un tiempo. Segunda cuestión importante en cuanto a la actitud en el final. Para poder ganar los finales tenemos que conocer el principio de las 2 debilidades. No se puede ganar un final si uno tiene una sola ventaja. Por eso lo que uno busca es crear 2 debilidades, obtener varias ventajas, porque combinando las 2 ventajas, las 2 debilidades, vamos a poder ganar la partida. Entonces, necesitamos en el final emplear frecuentemente el principio de 2 debilidades. Un jugador tiene un peón de más. Vamos a un caso simple para mostrar. ¿Qué peón va a coronar el blanco? Y el peón H posiblemente corona el blanco, ¿no? Ahí se va a ganar, no coronando el peón B, sino se va a ganar por el principio de 2 debilidades, en algún momento entregando el peón B y yéndose a comer los peones, transformando las ventajas y yéndose a comer los peones del flanco de rey. Si los peones no tuvieran todos los peones del flanco de rey, la partida sería tablas. Por eso nosotros tenemos que emplear permanentemente el principio de 2 debilidades en los finales y acumular pequeñas ventajas y ir sumando con pequeñas ventajas hasta ganar la partida. Por último, necesitamos prevenir el contrajuego del rival. Hay una natural tendencia de los jugadores a subestimar el final, ¿no? El final es la parte más difícil de la partida. Una vez me dijo una alumna: profe, la posición de la apertura la conocemos siempre. O sea, uno juega siciliana y ya hasta conoce cuáles son los lances de la siciliana, cuidado con este jaque que te hacen muchas veces, este ataque. Ya sabe, uno conoce la posición de la apertura. La posición del medio juego uno la conoce también en base a experiencia y también en posiciones típicas. Pero las posiciones de los finales son generalmente posiciones que uno ve por primera vez, salvo los finales teóricos,
y donde a veces hay detalles como esto del cambio de valor de las piezas que hacen muy difícil la evaluación de la posición. Entonces, tenemos que estar muy atentos en el final, respetar el final, clavar los codos y calcular, calcular, calcular. Lamentablemente, estas modalidades de incremento hacen que se juegue muy rápido en primer lugar, pero por otro lado, los jugadores se confían. Sí, tengo 30 segundos de incremento, sí, pero yo veo cuando arbitro torneos, ritmo de juego 1 hora más 30 segundos de incremento. ¿En qué momento los jugadores entran en el apuro de tiempo? O sea, que le quedan menos de 5 minutos a cada uno, y normalmente la juega 25, 28. Entonces, juegan la apertura, quieren jugarla con una precisión notable, y después juegan los finales como bestias, ¿no? Y me acuerdo que arbitraba un torneo donde un jugador, que no era el candidato a ganar el torneo, había llegado a la posición de rey y dama contra rey y torre. Entonces, no era el favorito, y otro de los favoritos, un maestro FIDE, dice, mirá, lo va a ganar el torneo Pérez. No, le digo, va a ser tabla por ahogado. No, ¿cómo no va a ganar este final? Y vas a ver qué va a pasar, y bueno, se confió en el final. ¿Quién juega acá? El blanco. Bueno, supongamos que el blanco jugara rey aquí, puso el rey muy adelante, jaque, no puede, ahí no puede ser, pero no tendría que ser así. Juega el negro en esta posición, a ver, vamos a poner así. Entonces el negro juega aquí, jaque, aquí, rey F6, funcionaría, ¿no? Entonces no, el tema fue, sí. Llegó a la situación donde se produce el ahogado con rey torre contra rey dama. El tema es así la posición, perdón. Y el jugador se perdió de ganar mucho dinero y también ganar el torneo. Terminó como sexto, porque bueno, a veces el sistema de desempate en torneos muy parejos iba a ganar el torneo de su vida. Esta fue la posición final. Se jugaron acá y ahogado, ¿no? Entonces, el tema es que cuando uno tiene un final tiene que estar muy atento a las posibilidades del oponente y pensar el doble, ¿no? Cuando uno está ganando tiene que pensar el doble. Uno normalmente lo que sucede es que se confía, cree, ya se pone a pensar que voy a jugar en la próxima ronda, ¿no? No, hay que clavar los codos y jugar las jugadas más duras y estar permanentemente haciendo profilaxis, prevención táctica también de las posibilidades tácticas del oponente, ¿no? Si uno estudia las partidas de los grandes jugadores de finales, no le daban ningún contrajuego al oponente, ¿no? Preferían ganar 10 jugadas después o 20 jugadas después, pero no darle absolutamente nada, ¿no? Controlar todos los recursos de los oponentes. Tenemos un torneo dentro de 8 minutos. Tienen que entrar al equipo, ahí les paso el link. Torneo Sub 2200 en Liche, 5+2. Acá hay 3 que se incorporaron: Yakur, Genafusa, Brusque, Genio, ya están aceptados. Y faltan 6 minutos. Hubo un problemita y tiene que ser sub 2200, así que
Le voy a pedir a Simio, no sé por qué no me lo tomó, puntuación mínima, mínimo rating de 2200. Le voy a pedir a Armando que se baje del torneo, ¿no? Así que, porque lo hemos hecho sub 2200 la ocasión, categoría única, ¿no? Entonces, tienen que entrar. Acá les paso el link del torneo. La contraseña del torneo es final, con minúscula. Al equipo se ingresa sin contraseña. Y está el link para entrar al torneo, y para entrar al equipo no tiene contraseña. Final es la contraseña. Una gran partida de Lasker, Emanuel Lasker contra Marshall, match por el campeonato mundial de 1907. Esa partida le gustó tanto a Capablanca que la publica en 2 libros. La publica en Fundamentos del Ajedrez y en Lecciones Fundamentales del Ajedrez. Vamos a mostrar en 3 minutos la partida. Después ustedes profundizan sobre esta partida. Por ahí puedo grabar un video aparte sobre esta partida. Marshall era un jugador de ataque muy fuerte, pero su score contra